Qué bueno está en la casa de Dios en un sábado que anticipa aquel sábado cuando estaremos en la Nueva Jerusalén con todos los redimidos. Es una gran bendición estar en la casa de Dios, porque aquí está el Señor. En esta mañana, como lo hemos hecho en las últimas presentaciones, vamos a continuar con la teología de la Iglesia Adventista. Y el centro de esa teología que identifica a la Iglesia es el santuario. Debido a que Cristo es el corazón del santuario. Jesús, el corazón del santuario. Y en la palabra de Dios nos habla de esta maravilla. La Biblia presenta 3 santuarios o templos. El santuario o tabernáculo terrenal que leímos en Éxodo 25:8. También nos habla de santuario celestial, Hebreos 8:1 y 2. Y también habla del templo del alma, el templo que cada ser humano tiene. ¿Por qué es importante el estudio o el tema del santuario? Aquí dice que el pueblo de Dios debe comprender claramente el asunto del santuario, que dice el pueblo de Dios. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Pues entonces debemos entender, comprender completamente el tema del santuario. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor del hombre. ¿Qué es el santuario celestial? Es el centro. ¿De qué cosa? De la obra de Cristo a favor del hombre. También la intersección de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue la muerte en la cruz. ¿Entienden esto? Lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es tan importante en el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y es el conflicto de los siglos, página 5
42. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué dice? La correcta comprensión del ministerio, de lo que está sucediendo en el santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe, debido a que Cristo está en el santuario. Cristo en el santuario. Hoy simplemente vamos a dar una introducción y más o menos en 5 presentaciones breves vamos a hablar del santuario en forma detallada. Leímos como el Señor dijo: me erigirán un santuario, un tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Más o menos hay una réplica de lo que fue el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Algo sencillo. Era una tienda, bien sencillo. El Señor no deseaba que el hombre pusiera su atención en un edificio humano, en la grandeza o la belleza de algo humano, debido a que el Señor, el blanco principal del santuario era quien estaba allí, y allí estaba Cristo Jesús. Era una tienda que comunicaba la idea de habitar, mishkan en hebreo, de habitar. Estoy aquí, estoy cerca. Dios habitará, dice la Biblia. Dios habitará. Y ese habitar en hebreo es shakán. Dios habitará en medio de su pueblo. Shakán. La palabra hebrea shakán tiene la connotación de un buen vecino que desea ganar tu amistad. Y Dios viene como un buen vecino y se acerca a ti. Y Dios desea gozar de tu amistad. Un shakán no solamente habita cerca, sino que se identifica con la sociedad. Dios se identifica con su pueblo, está cerca de su pueblo, habita en medio de su pueblo. Cuando Dios extiende su gracia hacia una persona, pone su tienda a su lado, habita cerca. Cuando usted recibe la gracia de Dios, también Dios se acerca a usted, está cerca. Y ese propósito para depositar en usted sus bendiciones. La palabra santuario expresa la idea de santo, un lugar sagrado, la morada del santo. Es santo, es sagrado, es la morada del santo, la morada de Dios.
El santuario. El santuario que habla de esa palabra santo en hebreo, Kodesh, habla de la naturaleza y la majestad de Dios. Dios es un Dios santo, es majestuoso y Él tiene un santuario. Y cuando Dios entró a la historia de este mundo, cuando Dios llegó a la historia de este mundo, hermanos, Él santificó el tiempo, santificó al hombre y también santificó el espacio. Noten, lo primero que Dios santificó fue el tiempo. Y la palabra de Dios en Génesis 2 nos dice que Dios santificó el séptimo día. Por lo tanto, el séptimo día, sábado, es sagrado. El séptimo día es santo y no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios desea tener una relación con sus hijos en ese día santo. Por eso el sábado es sagrado, es santo, no por causa de la iglesia adventista o por alguien, sino porque Dios lo santificó. También Dios santificó al hombre, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y a través de esa imagen, el hombre recibe la santificación, la perfección. Y Dios y el hombre comulgaban. Había una relación especial. Allá, al principio, Dios estaba con el hombre. Y había gozo, había alegría. Dios, un Dios santo, y también con un hombre santo. Pero el hombre profanó su naturaleza santa, integrando en su vida la mancha del pecado. El hombre profanó su naturaleza santa debido al pecado. Y cuando el hombre integró el pecado en su naturaleza, él echó a Dios de su vida. Echó a Dios de su vida. Por lo tanto, el plan de redención, el plan de salvación incluye tres importantes elementos. Incluye la reconciliación, debido a que el hombre se apartó y todavía el hombre se sigue apartando de Dios, todavía le sigue huyendo y Dios lo está buscándolo para establecer esa reconciliación. También incluye la restauración de la naturaleza que fue afectada por el pecado, la restauración de la naturaleza humana que fue corrupta por el pecado, corrompida por el pecado, y también incluye la santificación. Dios desea que el hombre regrese a ese estado santo, a esa comunión santa con Él. El gran tema del Evangelio es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Nada más, hermanos.
El mundo no te ofrece nada. El mundo lo único que ofrece es muerte. Pero Cristo ofrece esperanza de gloria. La presencia de Cristo en el hombre produce santidad y la santidad conduce a la gloria. Repito, la presencia de Cristo en el hombre produce santidad y la santidad conduce a la gloria, a ese momento glorioso de comunión entre Dios y el hombre. Tercero, Dios santificó el espacio, hizo un santuario. Hay un espacio sagrado. El espacio santuario original era el jardín del Edén. Y es allí, en ese santuario, en ese lugar sagrado, que había esa comunión de Dios y el hombre. Allí, en la ausencia del pecado, había una comunión especial en ese santuario. Por causa del pecado, el hombre perdió el derecho de comulgar con Dios en el santuario original. El hombre perdió ese derecho. Lo perdió por causa del pecado, pero Dios en su gran amor hizo un pacto salvífico, un pacto divino. Y ese pacto hizo posible el establecimiento de un espacio santuario, un espacio santo temporal en medio de un mundo corrupto. Porque Dios hizo un plan de redención, un plan en el cual tú estás incluido, incluida, para redimir, para rescatar, para restaurar, para santificar. Me erigirán un santuario. Un santuario. ¿Y qué dice el Señor? Y yo habitaré en medio de ellos. El santuario, la casa de Dios, constituía un llamado a la santidad, a ese regresar a Dios, a esa comunión especial. Es un llamado, es un lugar santo y Dios desea que tú estés en el santuario y también Dios desea que hagamos una distinción, entre lo santo y lo profano. El pueblo de Dios tiene que hacer esa distinción. Hay cosas que conducen a la muerte y hay cosas que conducen a la vida. La verdad sublime del santuario fue envuelta en un lenguaje tipológico. No tengo el tiempo para explicar el significado, lo que significa la palabra tipos, pero es importante porque Dios usó ese lenguaje para describir el santuario. En el santuario se dramatizaba, escuchen bien, en el santuario se dramatizaba cómo Dios salvaría al hombre y eliminaría el pecado del universo. O sea, el propósito del santuario
era enseñar al pueblo de Dios los planes divinos para eliminar el pecado y salvar al hombre. El lenguaje de la Biblia es simple y carece de ese elemento filosófico, porque la filosofía es para aquellos eruditos, los que tienen una mente académica. Pero el lenguaje bíblico es sencillo. Los profetas de la Biblia comunicaron la verdad grandiosa usando símbolos y tipos, cosas que aún los niños pueden entender. Y noten, el símbolo bíblico envuelve una verdad eterna. Y esa verdad es accesible a cada mente humana. Cada persona puede entender. No es complicado. Solamente lo que necesitamos es abrir el corazón a Dios. Y la verdad va a ser abierta, iluminada. Los símbolos en la Escritura generalmente señalan a Cristo. Cristo es el centro de los símbolos. Cristo es el corazón de cada mensaje bíblico. Por eso hablo de Cristo en el santuario, porque Él es el corazón, Él es el tema, Él es el motivo. Por eso estamos aquí. Por lo que Jesús hizo. La palabra hebrea shakán que mencionamos ya, habitar, expresa el deseo de Dios de estar cerca de su pueblo. Dios desea estar cerca. Cuando Dios está cerca, hay salvación. Y Dios se acercó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Él se acercó, anduvo con su pueblo, pero había un velo. El pueblo no podía ver más allá. Necesitaron un mediador, Moisés. Sin embargo, la cercanía de Dios con su pueblo fue amplificada en el Nuevo Testamento. Hay algo nuevo, una cercanía diferente. Noten, dice que el Verbo, Cristo, Dios, el Verbo se hizo carne. En otras palabras, se hizo humano. Se identificó con el ser humano. Se hizo humano. Ese Dios maravilloso, majestuoso, se hizo humano. No entendemos la profundidad de este hecho, de la grandeza, que la majestad del cielo descendiera y se hiciera humano, se envolviera en carne humana, porque tenía un mensaje para ti, un mensaje de salvación. Y aún más dice Juan, y habitó shakán, en hebreo y en griego es kenosen. Habitó, ¿dónde? Habitó. Ese es el Dios que expresa su deseo de extender
su gracia y proveer salvación para ti. Él habitó en medio, puso su tienda, tabernaculó cerca y fue a la cruz y allí pagó tu deuda con la justicia divina. Y ahora te ofrece salvación. El propósito del tabernáculo santuario era proporcionar una ilustración visual de la obra salvífica de Cristo, una ilustración visual, para que tú y yo pudiéramos entender de lo que Cristo hizo y está haciendo a favor de la humanidad. El santuario templo también nos habla del deseo sublime de Cristo de habitar en otro templo. Que dije, Jesús desea no solamente habitar en un templo físico con paredes, pero hay otro templo que Jesús desea habitar. Cristo quiere habitar en el templo del alma, de tu corazón. Jesús desea hoy, no mañana, habitar en el templo de tu alma, en el templo de tu corazón. Y por eso su llamado es: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Él entiende y Él tiene salvación. Pronto este mundo va a llegar al final de la historia. Y la pregunta es, ¿quién tiene tu corazón? ¿Quién tiene tu corazón en este momento? ¿Quién es el dueño de tu corazón? Jesús desea habitar allí. Él desea que tu corazón sea el templo de su habitación. Que Dios te bendiga y